Buenas tardes. Sean bienvenidos en esta otra tarde húmeda y lluviosa, muy propicia a la primavera, para escuchar la segunda conferencia dentro de este ciclo que se ha organizado en torno a Unamuno en Hendaya. Recordarán quienes estuvieron el jueves pasado que Francisco Blanco habló de la vida cotidiana en la frontera. Hoy nos toca la conferencia de Luis Gutiérrez Barrio, Amigos en Hendaya y Visitantes, y les recuerdo que el próximo jueves tendrá lugar la conferencia La Familia en Hendaya a cargo de Luis Miguel Santos Unamuno. A estas alturas, presentar a Luis Gutiérrez Barrio, ya quienes son habituales en las actividades de la asociación, pues es casi redundante. Simplemente permítanme recordarles que ha sido es presidente de la Asociación de Amigos de Unamuno en Salamanca, ha sido uno de los fundadores de la asociación y es una persona que yo podría definir como un gran dinamizador cultural, puesto que no solamente tiene parte de sus dedicaciones y sus actividades culturales a esta asociación, lo cual le agradecemos mucho, sino que también tiene la presidencia, ostenta la presidencia de la Ateneo desde hace mucho tiempo, con otra serie de actividades que ustedes saben, conocen, conferencias, etcétera. Y también coordina tertulias, es decir, que estamos ante una persona que no solamente es buena conocedora de la obra de Unamuno y de sus circunstancias personales, vitales y demás, sino que se mueve y participa de manera muy notable en todas las actividades que tienen lugar en torno a esta figura, en torno a otras figuras que tienen que ver con la presencia de autores, escritores, poetas en Salamanca. Simplemente a título de curiosidad, el otro día tuvo que presentar y acompañar y disfrutar de la presencia de otro notable escritor, como Manuel Prada, y así sucesivamente. Es decir, que agradecemos su aportación para contribuir al brillo de estas jornadas, de este ciclo de Unamuno en Hendaya, y aunque podríamos decir muchas cosas más de él, creo que su natural modestia y mi falta de palabra nos hacen dejarlo aquí para que pueda ser el quien hable hoy de Amigos en Hendaya y Visitantes, como pueden ver en esa fotografía que tenemos ahí detrás. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Román. Muchas gracias a todos por su asistencia y esperamos tener una tarde entretenida, una tarde en la que digamos cosas interesantes, algo que no nos aburra demasiado, y ya que hemos venido sorteando esa tormenta que a todos nos ha asustado cuando estábamos en casa y al final hemos vencido ese miedo y hemos decidido llegar hasta aquí, pues espero que merezca la pena al final de la conferencia ese esfuerzo. En no pocas ocasiones hemos oído decir que Unamuno tenía un carácter difícil, lo que en términos coloquiales podríamos definir como un hombre de pocos amigos o de difícil trato. Yo no creo que sea del todo cierta esta afirmación, aunque es probable que algo de cierto haya en ella. Por eso, antes de entrar en el tema, vamos a ver, aunque sea de unas pinceladas, simplemente de una forma muy rápida, como un poco el carácter de Unamuno, que era lo que condicionaba ese carácter en cuanto a la amistad se refiere. Hay en Unamuno, según yo lo veo y según lo he podido ver y entender, hay un sentimiento que de alguna manera puede marcar ese carácter, y es la soledad. La soledad para Unamuno es necesaria y está presente en toda su obra, ensayos, novelas, teatro y, por supuesto, en su poesía. Concretamente, en su ensayo, que se titula así, Soledad, de 1905, nos dice: no hay más diálogo verdadero que el diálogo que entablas contigo mismo, y este diálogo solo puedes entablarlo estando a solas, en la soledad, y solo en la soledad puedes conocerte a ti mismo como a prójimo. En el comentario, una parte que hace Unamuno de su ensayo Cómo se hace una novela, insiste sobre esta cuestión y dice: la soledad es el meollo de nuestra esencia, y con eso de congregarnos, de arrebañarnos, no hacemos sino ahondarla. Esa necesidad se hace patente hasta en los momentos más difíciles, como los padecidos durante 1926, cuando
su salud no era muy buena y sus familiares se turnaban para que no pasase mucho tiempo solo. Pero la soledad de Unamuno es una soledad voluntaria, que no está reñida ni mucho menos con la amistad. Tendremos, espero, ocasión de comprobarlo. Hay un escritor, Arrate Aparicio Marcos, en su artículo Claves para conocer una amistad verdadera, una reflexión sobre el pensamiento de Miguel de Unamuno, nos dice sobre la amistad en Unamuno. Se puede deducir que para don Miguel la verdadera amistad nace en el momento que el secreto de nuestra vida es descubierto por la persona con la que hemos mantenido conversaciones de gran intimidad y confianza que le han permitido conocer el misterio de nuestro corazón, de la misma forma que a nosotros nos ha permitido conocer el suyo. Y para terminar con este rápido repaso, tendré unas palabras de Iñaki Azcuna, que pronunció en el discurso pronunciado en Bilbao ante el monumento de Unamuno el 28 de septiembre de 2010, en 2007, cuando dijo: a Unamuno hay que comprenderlo en su totalidad. Se le acepta, se le quiere o se le rechaza en su compleja personalidad. Bueno, pues esta tarde veremos que, independientemente de que su carácter fuera o dejara de ser difícil, de lo que no hay duda es que a don Miguel nunca le faltaron amigos. Amigos que le fueron fieles hasta el final, gente que le acompañó, que le apoyó, que estuvo con él en los momentos más difíciles, momentos que no faltaron en su vida, y es en esos momentos cuando comprobamos quiénes son amigos y quiénes no. Uno de esos momentos, algo más que un momento, fue sin duda los largos años de destierro. Pues bien, veremos que en esos difíciles años, en concreto los pasados en Hendaya, nunca le faltó a Unamuno el apoyo incondicional de sus amigos. En esa larga nómina de amigos y visitantes encontramos intelectuales, artistas, periodistas, curiosos, familia, sin faltar algunos políticos y agentes del orden cuya misión fundamental era alejar a Unamuno de la frontera. Así, el 24 de septiembre de 1925, le visitó el prefecto de los Bajos Pirineos para traerle de palabra la respuesta de Paul Pellevé, presidente del Consejo de Ministros. En ella le insinuaban que se alejase de la frontera para no crear dificultades. El visitante le quiso persuadir de que no era cosa política, sino a causa de lo de Marruecos y dada su personalidad. Tal vez, no sé, no fueron muchos los amigos, con mayúscula, los que tuvo Unamuno, pero lo que no ofrece duda es que fueron muchas las amistades. Muchos fueron los que le quisieron, le admiraron y le apoyaron. Gente que le seguía allá donde fuera y que nunca le abandonaron. Cuestión esta nada fácil de mantener en tiempos de destierro, tan alejado de los suyos cuando los medios de comunicación y de transporte de la época hacían tan dificultosa la comunicación. Hablaremos de unos y de otros, de amigos y de visitantes. Algunos se va a quedar en el tintero, seguro, a otros tan solo los vamos a mencionar, pues muchas fueron las personas que le visitaron o que simplemente pasaron por allí, como fue el caso de Romanones, de quien dice Unamuno en septiembre de 1925, un día estuvo aquí Romanones, pero no hizo nada por verme, me teme sin duda. Casi 5 años fueron los que Unamuno pasó en Hendaya, desde el 22 de agosto de 1925 hasta el 9 de febrero de 1930, a donde llegó animado por su amigo Ortega y Gasset, Eduardo, quien llevaba residiendo desde hacía un tiempo en esa pequeña ciudad fronteriza. A la relación entre Eduardo y Unamuno le dedicaremos al final un apartado especial que bien merece la pena, creo yo. Cuando Unamuno llegó a la estación de Hendaya, las primeras personas que le recibieron fueron el alcalde Lanepuquet y su teniente de alcalde Jérôme Fallet. Durante los primeros meses de estancia en Hendaya, Unamuno pasa largo tiempo en la habitación del hotel. En el preludio, que vemos ahí, de su artículo Desde Hendaya, publicado en Caras y Caretas, Buenos Aires, 23 de enero de 1926, nos dice: al fin me despierto una mañana aquí, en Hendaya, frente a mi España, y me sacudo esta terrible modorra que amenazaba hundirme en perlesía el alma. No, esto no puede continuar así, me digo.
Es menester, Miguel, que vuelvas a tu antiguo campo del espíritu, que eches el alma a pedazos, que no te consumas en esas ansias de desquite de dignidad. Al final del artículo dice que un buen amigo que ha vivido en Argentina le ha proporcionado hierba mate que le serena el ánimo y que tal vez le haya sacudido la murria y le haya puesto a tono para volver a escribir, para ponerse en contacto con sus amigos argentinos a través de caras y caretas. En Hendaya, evidentemente, es más fácil recibir visitas, por supuesto, muchísimo más fácil que en París, que es donde había estado anteriormente. Estar frente a su España es uno de los argumentos que hizo que Unamuno decidiera quedarse en esta ciudad. Otro argumento es muy probable que fuera que sabía lo mucho que molestaba su presencia a la dictadura, su presencia tan cerca de España. Dice Unamuno: la vida me transcurre aquí con gran calma, y esto aunque no me faltan visitas. Le cuenta a Concha en carta fechada el 7 de octubre de 1925. El 21 de ese mismo mes le comunica la visita de Justo Somonte, el que fue alcalde de Bilbao hasta que el 26 de febrero de 1924 fue cesado por la dictadura de Primo de Rivera. En muchas cartas, sobre todo en las que escribe a Concha, dice Unamuno: ha estado aquí, ha pasado por aquí, ayer vino a verme, infinidad de conocidos o curiosos. Imposible, por supuesto, mencionarlos a todos. Gusta a Unamuno, solo, mejor que acompañado, dar largos paseos hasta Beovia o Viriatu, donde no se oye sino Vascuence, siguiendo la ribera del Bidasoa, a veces acompañado por Biguri, el doctor Durruti o Eduardo Ortega y Gasset, entre otros muchos. Aunque Unamuno valora el acompañamiento de sus amistades, insiste en la necesidad de la soledad, solo mejor que acompañado, o cuando dice: la vida me transcurre aquí con gran calma y esto aunque no me faltan visitas. Hay una carta del 9 de septiembre de 1925 que le dice a su amigo Casú: le escribo desde Hendaya, en mi nativo País Vasco, a la vista de España, Fuenterrabía. Aquí he recibido su última carta. Vine a dar una conferencia el 23 de agosto y aquí me quedo a la expectativa de los trágicos acontecimientos de Marruecos. Aquí recibo frecuentes visitas de amigos de la infancia y aquí puedo calmar en parte mi hambre y sed de justicia, mi hambre y mi sed de historia, por personas que vienen casi a diario de San Sebastián. Aquí he hablado muy poco con José Ortega y Gasset y aquí está Maetu, que esquiva encontrarse conmigo. En una carta fechada el 11 de diciembre del 25 dice que Biguri está en Hendaya y que come y cena con él porque su familia lo hace en Irún y Biguri no quiere pasar la frontera por no tener que ver con la canalla policíaca. Ramón Biguri Ruiz de Olano residía en Irún, aunque era propietario de un negocio en Hendaya. Fue un buen amigo de Unamuno, a él volveremos cuando hablemos de Eduardo Ortega y Gasset, con quien también tuvo una muy buena relación. Y fue él, Biguri, quien junto a Eduardo trajo a Unamuno a dar la conferencia de Hendaya a invitación de la Liga de los Derechos del Hombre y de movimientos radicales socialistas del suroeste de Francia, la conferencia famosa que hemos mencionado y que tuvo lugar el 23 de agosto de 1925 en el Théâtre de Varieté como presidente de la Liga de los Derechos del Hombre. Pero Unamuno no solo recibe visitas y habla con personas de la intelectualidad, ya sea española, francesa o de otros países. La verdad es que el pueblo entero le quiere, lo que demuestra una vez más que no era tan adusto, tan antipático como en ocasiones se dice. Unamuno no solamente trata con ellos, sino se encariña con los nativos y se preocupa por ellos. En carta dirigida a Concha, con fecha 1 de febrero de 1927, le dice: sigo de salud y de ánimo bien. El que está muy mal, y me temo que dure pocos días, es Broca, el dueño del hotel. Pocos días después, el 10 de febrero, le dice a Concha: Broca está ya fuera de cuidado. Incluso mantiene cierta amistad con un policía que va a verle a Hendaya. Así se lo cuenta a Concha en carta del 22 de septiembre de 1925. Hoy se me ha presentado un hijo de Isabel Herrero,
sobrino de Félix de la Cruz, amigo de Pablo, a quien tuvimos en San Ambrosio. Está de policía en Pamplona y estos días, con haber venido el rey y han ido a San Sebastián, le han mandado de servicio. Me ha contado cosas muy curiosas. Le hacen hacer de censor en Pamplona y me ha contado la ridiculez de las instrucciones. También mantiene cierta amistad con el capitán de carabineros de Vera, Juan Cueto, a través del cual se enteró Unamuno de cómo se había preparado una fallida escaramuza con una supuesta partida de comunistas, atentado del que luego se pretendía culpar a Unamuno para ejercer presión sobre el gobierno francés para pedir su internamiento, para que se alejara de la frontera. Para conocer un poco la integración de Unamuno con el pueblo de Hendaya, con el pueblo llano, acudiremos a un artículo titulado Un día con Unamuno, firmado por el periodista Vicente Sánchez Ocaña, quien compartió con Unamuno una jornada poco antes de que abandonara Hendaya y que fue publicada en la revista Estampa el 11 de febrero de 1930, es decir, cuando Unamuno ya había salido de Hendaya. Pues el periodista en ese artículo comenta: mi interlocutora me explica que don Miguel, le llama así a la española, don Miguel antes no salía de su cuarto hasta la hora de comer. Se estaba allí leyendo y escribiendo, pero en los últimos días se echa a callejear desde muy temprano. Quizá, apunta, es que la alegría de volver a España no le deja estar quieto, le tiene tanto cariño a su España. Se vino a vivir aquí a Hendaya para ver siquiera tierra española, ya que no podía entrar en ella. Uno de los parroquianos del bar, que está en un rincón recostado en la pared, con la pipa entre los dientes, se incorpora al escuchar esas palabras de la dueña. Y aún, exclama dirigiéndose a mí, le querían echar de nuestro pueblo. Como le miro un poco sorprendido por su inesperada intervención, se levanta y viene hacia nosotros con su cachimba en la mano. Es un gigantón de ojos azules y patillas rubias con aire de marino. Señor, me dice haciéndome una inclinación de cabeza, nosotros los franceses no tenemos por qué mezclarnos con los asuntos de ustedes, los españoles. Nosotros desde aquí, desde Hendaya, hemos contemplado las luchas interiores de la época de la dictadura sin pretender tomar partido, naturalmente. Pero el día que hemos sabido que se quería que nuestro pueblo negara asilo a Unamuno, que se quería que le echáramos de entre nosotros como si fuera un delincuente a ese gran español, que es honra no solo de vuestro país, sino de toda Europa, entonces créame que nos hemos sentido injuriados. ¿Por qué se han imaginado a nuestro pueblo capaz de una infamia así? Echar a don Miguel de Unamuno, negarle el consuelo de ver a lo lejos la tierra de su patria. El vehemente discurso del hombrachón ha congregado alrededor nuestro a otros parroquianos del bar y algunos dependientes del hotel. Toda Hendaya, dice alguien, toda Hendaya con su ayuntamiento y su alcalde a la cabeza se opuso a la expulsión. Lo habríamos impedido a toda costa, grita el gigante. En esa entrevista más adelante dice Unamuno, y aquí, en Hendaya, no puedo decir lo cariñosos que han estado desde el alcalde y los concejales hasta el más humilde vecino. Todos han sido para mí unos amigos leales, cordiales, valientes. Pero la estancia de Unamuno en Hendaya no está exenta de control. El encargado de ejercer ese control era el cónsul de España en Hendaya, Antonio Mosquera, quien informa de la actividad de Unamuno y de las personas que le visitan o con las que hace amistad. Hendaya en aquella época era muy visitado, ya fuera por veraneantes o por personas que simplemente pasaban por allí. Lo cierto es que Mosquera tenía mucho trabajo y al parecer poco dinero para realizarlo. Veamos qué nos dice sobre este asunto Stephen Roberts en su artículo Vigilancia y clandestinidad, la vida secreta de Unamuno en Hendaya, publicado en el libro Unamuno en Hendaya. Mosquera pronto se percató de que Unamuno se había rodeado de todo un equipo de simpatizantes y ayudantes, a quienes el cónsul denominó el grupo de Unamuno. Al escritor, que había llegado de París con Eduardo Ortega y Gasset, hermano del filósofo, y como el propio Unamuno, un autoexiliado de la dictadura primorriverista, le habían acogido en Hendaya la sección local de la Ligue des Droits de l'Homme y, crucialmente, dos políticos radical socialistas
que le proporcionarían un apoyo imprescindible a lo largo de su estancia en la ciudad. El alcalde de Hendaya, León Lanepuquet, y su teniente, Jérôme Fayet. En sus cartas del 27 y 28 de agosto de 1926, el embajador Quiñones, en París, las cartas mandadas al embajador Quiñones en París, Mosquera hizo referencia también a varios residentes españoles en Hendaya, el empresario Carlos Aramberri y los señores Carasatorre y Martínez de Aragón, entre otros, y los amigos y simpatizantes que visitaban a Unamuno casi diariamente desde Irún o San Sebastián, incluyendo los señores Besozábal, Bienave y Aúz, además del comerciante irunés Ramón Biguri, del que ya hemos hablado, quien se había convertido en el confidente y secretario de Unamuno. Biguri en 1926 es deportado a Bélgica, lo que creó una batalla entre ambos bandos, es decir, los vigilantes y los vigilados. De entre las muchas visitas que recibe Unamuno, se encuentra la del poeta y escritor franco-uruguayo Gilles Superville, quien le regaló un ejemplar de su obra Gravitaciones, es una importante colección de poemas publicados en 1925. Marañón le escribe una carta a mediados de abril para anunciarle la visita del conde de Kaiserlin. Para poder saludarle, Unamuno se desplaza en tren a Biarritz el 21 de abril. Kaiserlin promete a Unamuno el envío de numerosos libros, promesa que cumplió con abrumadora generosidad. Por cierto, Marañón, cada vez que escribe una carta a Unamuno, se muestra siempre muy optimista. Ya queda poco, he oído decir que se está terminando, de enseguida volverá a su patria. Probablemente con ánimo de animarle, valga la redundancia, pero Unamuno la verdad es que no se hace muchas ilusiones. En septiembre de 1925 recibió la visita de Melquiades Álvarez, quien fue presidente del Congreso de los Diputados hasta que el directorio militar, bajo el mando de Primo de Rivera, le destituyó en noviembre de 1923. El 9 de junio del 26, cuando Unamuno estaba pasando momentos de desánimo, recibe el homenaje que le tributan numerosos españoles sabedores de la dureza de su situación espiritual. Un banquete para más de 220 invitados que llegaron desde Bilbao, Vitoria y San Sebastián, organizado, como no, por Eduardo Ortega y Gasset. Aquellos corazones no podridos son los que tributan el homenaje de Hendaya, que no tiene valor de halago, sino simplemente tono cordial de estímulo al anciano que se ha convertido en símbolo de un estado de conciencia nacional. Son palabras de Emilio Salcedo en su libro Vida de Don Miguel. Unamuno, en una carta dirigida a Concha con fecha 12 de enero del 26, le dice: Zuloaga va a venir a hacerme otro retrato para regalármelo. Parece ser que no se cumplió ese deseo. En esa misma carta, al principio dice Unamuno: vaya un lío que armaron con mi muerte. Zuloaga, que cenó aquí conmigo y Uzkudun con nosotros, me dijo que corrían noticias de mi muerte. Desde luego eran noticias falsas, evidentemente. Lo que sí sabemos es que en el diario Crítica de Buenos Aires, en Argentina, se publica con fecha 16 de enero del 26 un artículo cuyo encabezamiento dice: Don Miguel de Unamuno se halla en grave estado. La salud de nuestro ilustre colaborador preocupa a todo el mundo. Fue tan grande el rumor que incluso el comisario de policía francés fue a interesarse y también recibió telegramas de la subprefectura de Bayona. De entre los muchos visitantes que tuvo Unamuno en Hendaya, los pintores merecen un capítulo aparte. Trataremos, aunque solo sea, mencionarlos con la seguridad de que más de uno o alguno por lo menos se quedará en el tintero. Es de todos conocido que a Unamuno le gustaba ser retratado, se dejaba pintar, se dejaba fotografiar, le gustaba posar. Unamuno era muy consciente de su imagen, de la importancia de su imagen. Parece ser que llevaba incluso la cuenta de los retratos que le hacían. Unamuno, entre los pintores, fue un gran admirador del ya citado Zuloaga, tal vez porque a Unamuno eso del colorido, en algún momento llega a decir los colorines, no se le daba demasiado bien y prefería los claroscuros, como ya confesó
de arte pictórico, ambos austeros, místicos y castizos. Zuloaga pintó Unamuno en estudio, pero en París, en 1925. En noviembre del 25, Vázquez Díaz acepta la dirección de la Residencia de Artistas de Fuenterrabía. Visita Unamuno en Hendaya en varias ocasiones. En la Casa Museo hay una fotografía de Unamuno con dedicatoria manuscrita a lapicero en el reverso: al maestro Unamuno, en recuerdo de admiración y cariño, Vázquez Díaz. Hendaya, octubre 1926. Daniel Vázquez Díaz fue quien hizo en Madrid, en 1936, el último retrato de Unamuno. El último retrato de Unamuno en vida, porque es el cuadro titulado Unamuno de la Cuartilla Blanca, porque el último lo hizo José Herrero Sánchez durante la noche del velatorio del cadáver de Unamuno, pero en vida fue el último, el de Daniel Vázquez Díaz. El mismo Vázquez Díaz diría: fui a visitarle varias veces, presenciando con emoción cuando oía las campanas de la iglesia de Fuenterrabía que tenía enfrente. Después salía a pasear conmigo hacia la casa de Pierre Loti, donde yo pintaba aquella vegetación mojada, gustoso de posar de nuevo para otros dibujos de su cabeza que guardo en lugar querido. Es un artículo de Vázquez Díaz titulado Unamuno, que se publicó en ABC. En agosto del 28 recibe la visita del escritor yugoslavo Bogdan Radiša, quien pasa 8 días al lado de Unamuno. Bogdan se sorprendió del conocimiento que Unamuno tenía de diversas cuestiones relacionadas con Yugoslavia. Aquel verano había alquilado Unamuno una casita en la que vivía con buena parte de su familia. Radiša le acompañaba algunas tardes al Gran Café, donde pueden encontrársele todas las tardes acompañado de alguno de sus hijos, dice Bogdan. Radiša escribe en su diario: fui a verle a su casa. Estaba en su cama, inmóvil, en una habitación parecida a una celda. Me dijo que pasaba mucho tiempo así. La influencia de Unamuno en el joven Radiša es innegable. De hecho, a su regreso a París, Radiša agradecería a Unamuno llamándolo mi guía y consejero. La correspondencia de Radiša con Unamuno duró desde enero de 1926 hasta julio de 1933. Durante ese periodo intercambiaron 36 postales y cartas largas, de las cuales Radiša escribió 26 y Unamuno 10. En 1929 se empieza a respirar cierta calma. Eduardo Ortega y Gasset ha sido alejado de la frontera, cosa que no consiguieron hacer con Unamuno. Parece ser que los conspiradores ya no cuentan con él. Los de aquí, Biguri, Ayuso, etcétera, bien. Y Ortega bien en París, aunque estaría aquí mejor, le dice a Concha el 28 de noviembre del 29. No son pocos los periodistas, al igual que los pintores, tanto de la prensa nacional como internacional, que se interesan por la vida de Unamuno a lo largo de su exilio. En Hendaya le visitaron ya en 1930, entre otros, Ángel Lázaro, de ABC, y Pedro Penzol, de El Aldeano, quien publicó el 15 de enero de 1930 una entrevista que llevaba por título Un autógrafo de Unamuno. De Argentina recibe a varios periodistas, como es el caso de Juan José de Soiza Reilly, para un reportaje de Caras y Caretas, o el polifacético y extravagante Ernesto Barabraham. Victoria Ocampos, que tenía previsto viajar a Francia entre 1928 y 1929, lo cita en Biarritz. En una carta del 24 de febrero del 29, Unamuno dice que accede a subir a Biarritz para conocerla. El periodista, también argentino, Ricardo Sáez Hayes, estuvo durante 2 meses del año 1929 recorriendo España. Y en ese recorrido visita a Unamuno en Hendaya, a quien hace una entrevista. He aquí esbozada la entrevista que he tenido con este gran español. Exposición harto carija de su vano intento de reproducir 2 horas densas de conversación. Es la frase con la que termina el artículo que publica, y Ricardo Sáez
Es un artículo interesante, resultado de esa entrevista que fue publicado el 17 de abril de 1929 en la prensa de Buenos Aires, bajo el título de El momento político español, una entrevista con Miguel de Unamuno. Desde Bilbao acuden muchos de sus compañeros de la infancia, Enrique Abailza, Ricardo Gutiérrez Abascal, políticos como Melquiades Álvarez, sus amigos Azorín y Marañón, artistas como el escultor Mariano Belluri, Mezquita, Zuloaga o Victorio Macho, quien se acerca desde Madrid para hacerle un busto, y pintores que se desplazan a Hendaya para que pose para ellos, como el caso de Echevarría y López Mezquita. En el Gran Café, que como grande no es muy grande que digamos este Gran Café, diría Unamuno, situado en la Plaza de la República, decorado con carteles relativos a ciertas fiestas españolas como las corridas de toros de San Sebastián o las fiestas euskaras de Fuenterrabía, Unamuno consiguió iniciar sus tertulias. Pero no solo tertulias, como buen vasco, le gusta echar la partida de mus o de tute. El gran maestro de vida, de pensamiento, es el tute, nos diría en Cómo se hace una novela. La partida, con frecuencia, la formaba, además de don Miguel, el pintor Juan Echevarría. Participaba bastante porque tuvo muchas veces allí con Unamuno, sobre todo en la temporada que se trasladó a San Sebastián para poder ir a Hendaya todos los días para ver a Unamuno, a quien se unían algunos parroquianos del Gran Café. En los casi 5 años que permanecen en Hendaya, sus amigos Santiago Aranaz, Eduardo Ortega y Gasset y Luis Van Gasteren, entre otros, se convierten en sus fotógrafos y distribuidores de imagen. Con Santi Aranaz, Unamuno hace excursiones a Saint-Jean-de-Pied-de-Port, en la frontera navarra y otros lugares del País Vasco francés. Luis Van Gasteren, actor y padre del director de cine del mismo nombre, y su esposa Elise Ménager-Chayat, cantante de ópera, una cantante que llegó incluso a cantar ante la madre del rey Alfonso XIII, tenían un gran fervor por Unamuno. De ahí que le visitaran en un par de ocasiones durante su exilio en Hendaya. Incluso mantuvieron una interesante relación epistolar que se conserva en la casa museo, así como alguna fotografía posando con Unamuno. Elise le dijo en una ocasión a su hijo cuando era pequeño que la verdadera Biblia, el libro donde encontraría todas las respuestas sobre la vida, era el Quijote y Unamuno su principal profeta. Esta historia, es decir, la relación entre Unamuno y la familia Van Gasteren, sirvió a Rafael Alcázar para producir el documental Unamuno vive en Ámsterdam, en el que entrevista a Luis Van Gasteren. De entre todos los pintores que visitaron y pintaron a Unamuno, es de destacar, creo yo, a Juan Echevarría. La sobrina de Juan Echevarría, Carmen Picabea Echevarría, recordaba cómo el artista casi todas las mañanas solía tomar en San Sebastián un tren apodado El Topo, que le dejaba en Hendaya, unos 20-21 kilómetros más o menos, y al atardecer volvía a su casa a la hora de merendar. Durante al menos 5 meses se dedicó de lleno a pintar 2 lienzos de Unamuno de considerable tamaño. Desde 1927 el matrimonio Echevarría había pasado una larga temporada al lado de Unamuno en Hendaya y siguió visitándole durante todo el tiempo que Unamuno estuvo en Hendaya, durante todos los años de su destierro. En aquellos días de 1927, el pintor se dedicó a tomar apuntes en más de una treintena de dibujos trazados desde distintos puntos de vista, dejaba reflejado el expresivo semblante de Unamuno. Es cierto que a Unamuno, como hemos dicho antes, no le importaba posar, pero lo de Echevarría debía ser excesivo en cuanto a lentitud y la cantidad de horas que le hacía posar. De hecho, en carta dirigida a Concha, el 30 de octubre del 27, le dice Unamuno: Juan Echevarría me está haciendo un retrato, pero qué lento es. A 2 horas diarias y llevamos 15 días. Luego jugamos al mus. Y bueno, nos descansamos un poco. En otra carta de fecha 21 de noviembre del 27 dice Unamuno: Echevarría sigue con mi retrato, que es obra de romanos. Debo haberle posado ya más de 60 horas. En el año 29, Echevarría
decidió asentarse durante varios meses en una finca de Oyarzún de su cuñado Picabea, más cerca de Hendaya, concretamente unos 15 kilómetros de Hendaya, con el propósito de volver a retratar a su amigo Miguel de Unamuno. En una carta dirigida a Concha el 16 de diciembre del 29 le dice que Echevarría anda con sus 2 retratos, son 2, pero ya trabaja sin mi presencia. No parece que le corra prisa de irse. Precisamente el óleo de Unamuno con Cuartilla en la mano fue escogido como portada de su folleto titulado 2 discursos y 2 artículos de 1930. Unamuno dedicó a su gran amigo, el poeta incluido en su cancionero, a Juan Echevarría, mi pintor. Pero Echevarría no solo se dedicó a pintar a Unamuno, también se ocupó de que algunas de sus piezas teatrales llegasen a los escenarios españoles. Así, en 1928, en el transcurso de una velada organizada por su mujer Enriqueta en su casa madrileña y en primicia, se leyó la obra de teatro Tulio Montalbán y Julio Macedo, ante un auditorio de íntimos amigos, entre los que se encontraba el director de teatro Cipriano Rivas Cherif. En una entrevista concedida en septiembre del 28 al escritor José Fors, Unamuno comentaba la versión teatral que acababa de hacer de su novela Tulio Montalbán y Julio Macedo, que había aparecido unos años antes como parte de una colección de novela corta. Echevarría fue uno de los muchos que compartió la comida multitudinaria que se celebró como despedida a Unamuno de Hendaya el 9 de febrero de 1930. Es decir, como vemos, Echevarría estuvo constantemente a lo largo de los 5 años visitando y estando y hablando y pintando Unamuno. Sus largas horas de conversación, con el tiempo, afianzaron una amistad por la que Unamuno llegaría a reconocerle como su leal amigo. La verdad es que muchos fueron, como hemos dicho antes, los pintores que visitaron a Unamuno para retratarle y eternizar lo momentáneo. Pintores como Ramiro Arrúe, López Mezquita, Bienabe Artía o el mencionado Echevarría. También es de destacar la presencia de un joven escultor llamado Victorio Macho. Mauricio Flores Caperochipi describía el singular y anárquico comportamiento de Unamuno como modelo, manifestando que don Miguel, posando, era un modelo enérgico. De sus bolsillos hinchados sacaba cuartillas, que las leía, las comentaba y las aplaudía. Eran versos suyos de punta y 2 filos contra las autoridades políticas del momento. Aquellos sopapos poéticos nos impresionaron fuertemente. Bernardino Bienabe Artía, en 1984, dijo: «Conocí y pinté a Unamuno por mediación de un diputado alavés amigo de don Miguel. Le pinté en un garaje, en el mismo lugar en el que le pintaron Vázquez Díaz, López Mezquita y otros pintores». Un vínculo especial, si hemos visto con Echevarría que lo tuvo, también tuvo un vínculo especial, unirá Unamuno con Ramiro Arrúe. Sus cartas están cargadas de respeto y afectividad hacia el maestro. Así describe Arrúe esas visitas. Miguel de Unamuno solía estar a menudo en Hendaya. Me iba con él y dábamos los 2 grandes paseos por las orillas. Saqué yo esta foto del filósofo. La foto es la de Unamuno apoyado en una barca, Fuenterrabía al fondo. Marta García Gasco, en su obra Metáforas de lo Eterno, Unamuno, los retratos y la relación con los artistas de su época, hablando de Ramiro Arrúe, dice: «Mención especial merece la amistad que unió a Miguel de Unamuno con el pintor Ramiro Arrúe, miembro de una estirpe de artistas. Ramiro visitará en numerosas ocasiones a Unamuno cuando éste residía en Hendaya. Allí realizará numerosos bocetos y pequeños retratos del escritor. Será tal la estima que se profesan mutuamente que el escritor encargará a Arrúe el diseño de la portada para la revista Hojas Libres, publicación, como todos sabemos, editada junto a Eduardo Ortega y Gasset». En 1926, Ascencio Martiarena Lascuraín visita a Unamuno en Hendaya para hacerle un retrato de pie con los brazos cruzados. Al final de su destierro en Hendaya, el pintor italiano Guido Caprotti visita a Unamuno, a quien había conocido en Salamanca,
para hacerle un retrato al óleo titulado Don Miguel frente a Fuenterrabía. López Mezquita pinta Unamuno en 1926 y le hace un retrato de perfil. Pero no solo pintores acuden a Hendaya, también le visita algún escultor, como anunciamos anteriormente. Unamuno puso al principio una serie de inconvenientes a Vittorio Macho cuando le propuso hacerle un busto, alegando que en esos momentos Echevarría, como ya hemos visto, le estaba pintando el segundo retrato desde hacía 3 meses y se encontraba agotado de tanto posar. Vittorio Macho trata de convencerle diciéndole que trabajaba rápido y que no tenía por costumbre fatigar a sus modelos, que solo emplearía en realizar su busto unas 12 sesiones. Pero veamos cómo transcurrió el encuentro entre el maestro y el escultor. En noviembre de 1929, Vittorio Macho viajó a Hendaya con el propósito de realizar la obra famosa, Escultura de Unamuno. Se presentó en el Hotel Broca, donde residía Unamuno, y tras un recibimiento distante, al final aceptó posar para él. En las memorias del escultor, dentro del capítulo dedicado a sus amigos, relata las impresiones imborrables de los días vividos con Unamuno, la cara y la cruz de un personaje que, aunque muy admirado por él, le describe como peculiar. Al final, Unamuno, como sabemos, accedería. Vittorio Macho solo empleó 12 sesiones, repartidas en un mes de trabajo, para la realización de su conocido busto, al que Unamuno añadiría una cruz de barro que ahí quedó esculpida para siempre. Veamos, aunque es un hecho que ya todos conocemos, pero vamos cómo lo cuenta Vittorio Macho este episodio en sus memorias. Dice Vittorio Macho: cogió un trozo de barro e hizo una cruz que colocó sobre el pecho de su busto. Le pregunté: ¿qué significa esto, don Miguel? Ah, me respondió, y le contesté: ahí la dejaré, déjela. Don Miguel me mostró una cruz como las que llevan los misioneros y me dijo: vea, amigo Macho, esta cruz me la dio mi hermana, que era abadesa de un convento, cuando fui a despedirme de ella para ir desterrado a Fuerteventura. Se produjo un hondo silencio y yo exclamé, admirado Unamuno: ¿qué pensarán aquellos que le creen un herético cuando vean esa cruz, que ahora es de barro y después será de piedra, en el pecho de su efigie, y quizá mañana quede usted abrazado a ella para siempre? Al final, dice Vittorio Macho, una cruz en el pecho, esa cruz grande y querido poeta que usted mismo puso en su efigie y que tanto dará que pensar a los seres inteligentes y desconcertará a los miopes que no ven más allá de sus narices. Vittorio Macho recordará a Unamuno en sus memorias con cariño y también con algo de nostalgia. Dice Vittorio Macho: pero un día, estimulado por el busto que yo le modelaba, tuvo la ocurrencia de hacerme un retrato dibujado a lápiz y me lo dedicó cariñosamente. Lo conservo con orgullo porque además parezco en él un músico romántico de la época de Chopin, de Schumann o de Weber, y ahora, cuando lo contemplo, me hace gracia a la vez que me apena, porque su espontáneo autor, aquel ser paradójico, acaso por genial, ya no existe sino en su obra. Durante las sesiones solían acudir a última hora el pintor Echevarría, vemos que Echevarría está siempre presente, y otros curiosos para ver el avance de la obra. En carta dirigida a Concha el 16 de diciembre del 29 le dice: Macho se fue. Ha estado un mes llevándose un busto hecho a toda conciencia y que ha tenido aquí un gran éxito. Esta escultura, como todos sabemos, es la que se encuentra en la escalinata del Palacio de Anaya y ante la cual Amigos de Unamuno rinde un homenaje al maestro cada 29 de septiembre. A lo largo de 1928, Unamuno recibe varias visitas de Azorín, con quien tiene una sólida amistad. Durante esas visitas le hizo una serie de fotografías junto al mar. A Unamuno le gustó especialmente una de ellas y se lo hace saber a Concha en carta de fecha 3 de noviembre del 28. Azorín me ha enviado un retrato que me hizo en la playa, que está muy bien. En su artículo, titulado En la frontera, publicado el 5 de febrero de 1929 en el diario argentino La Prensa,
Azorín manifiesta su apoyo y su queja por la injusta situación de Unamuno, al que le liga una amistad de 30 años. Durante 3 meses le he visto con frecuencia. Se halla Unamuno desterrado, ya va para 5 años. Durante el verano le acompaña a su familia. En el otoño los seres queridos tornan a España. El autor de estas líneas regresa también a Madrid. No irá ya a Hendaya por las tardes. No podrá conversar con Unamuno. El maestro queda aquí, frente a tierra española, sin poder penetrar en ella. Compara a Azorín en esta carta a Unamuno con Jovellanos y el encierro que tuvo durante 6 años en el castillo de Belver, en Palma de Mallorca, a principios del siglo XIX. Para finalizar, haremos un recorrido rápido, porque vamos de tiempo bien. Para finalizar, haremos un recorrido rápido por la relación que mantuvo Unamuno, como decíamos al principio, con Eduardo Ortega y Gasset durante su estancia en Hendaya. No vamos a entrar, pasaremos por alto la importante colaboración de Unamuno y Eduardo en Hojas Libres. Dejaremos también un poco de lado al filósofo, al intelectual, y nos vamos a centrar en el aspecto más humano y más entrañable de Unamuno, que a veces se olvida, yo creo. Eduardo Ortega y Gasset es una de las personas con las que Unamuno más tiempo y confidencias compartió durante los años de estancia en Hendaya. Eduardo tenía casa en Hendaya, casa a la que acudía Unamuno con frecuencia. Además, daban largos paseos visitando los pueblos de los alrededores, a veces andando, otras en coche. Eduardo Ortega y Gasset, en su libro Monodiálogos de Don Miguel de Unamuno, nos habla de las largas tertulias, monodiálogos, o tal vez se les pudiera llamar autodiálogos, al menos en lo que se refiere a Unamuno, que ambos mantenían en esos paseos o en las reuniones que celebraban en el patio de la casa de Eduardo. Vamos a ver alguna de esas anécdotas de las que cuenta Eduardo Ortega y Gasset. En estas conversaciones, don Miguel no habla es cátedra. Mis notas de aquella época eran breves y fugaces. Nuestro paseo se había dirigido en aquel hermoso día de abril otra vez a Urruña, a unos 9 kilómetros de Hendaya. Nos había conducido hasta allí en su automóvil nuestro gran amigo de aquella época, Biguri, del que hemos hablado al principio, convecino de Hendaya, al que tanto don Miguel como yo debimos muchas atenciones. En uno de esos paseos dieron con un frontón donde se jugaba un partido de cesta punta. Biguri dio explicaciones sobre el famoso pelotari que estaba en la cancha, Chiquito de Abando, ya en aquel entonces retirado, y comenta Eduardo Ortega: una gran botella de sidra verdadera, no esa falsificación espumosa de la exportación, fue pasando a los vasos de Biguri y míos. Don Miguel no quiso beber nada. Unamuno rechazaba austeramente estos inocentes y, sin embargo, grandes placeres. La verdad es que Unamuno no siempre rechazaba esos placeres, esos inocentes placeres. De hecho, hay una carta dirigida a Concha el 20 de octubre del 28 en el que le dice: ayer estuve solo en Viriatu, donde tomé una sidra. En el mes de julio del 26 estaba, sigue contando Eduardo, en mi casa de Hendaya con don Miguel de Unamuno, que muy frecuentemente me visitaba. Nadie le importunaba, y aunque mi hijo Fernando le pedía que le hiciese pajaritas de papel, eso le divertía a él más que recitar un soneto. Serían como las 4 de la tarde cuando llegaron unos visitantes de Campanillas, Antonia Mercel, argentina, y Andrés Segovia, aquella la papisa de las castañuelas, la verdaderamente genial bailarina, el papa de la guitarra, el que ha dado a este instrumento un valor y una trascendencia de plenitud musical. Don Miguel adoptaba ante las mujeres una expresión singular que a mí me intrigaba enormemente. Su actitud era severa, ausente, y sin embargo, a veces, y como hurtadillas, se sorprendían miradas que dirigía a las damas con una fijeza que parecía, si no impertinente, algo extraña. No hay que decir que nunca tuvo que ver nada con la Argentina. Me sorprendió, no obstante, que al verla
como ante otras mujeres que acaso le emocionaban por su hermosura o atracción, se puso súbitamente colorado. Según familiarmente se dice en España, se le subía el pavo. En nuestras continuas caminatas por las carreteras vascas, porque era tan tenaz conversador como andarín infatigable, nos detuvimos cerca del pueblecito de Viriatu, que muy a menudo visitábamos. Y entonces, poniéndome la mano sobre el hombro, posiblemente obligado a la sinceridad por aquel admirable panorama, me confió: yo no soy novelable. Es más, en mis novelas, cuando interviene el amor, se expresa muy escondidamente y a través de hechos que llamaré indirectos. Otro día hablaré del amor en mis novelas. Yo, en realidad, no he tenido más que un amor que ha sido el de mi Concha. Estas últimas palabras las pronunció don Miguel con emoción. En otro caso, de los que nos cuenta Eduardo, en cierta ocasión, cuando serían las 3 de la madrugada, sonó el teléfono de mi casa con esa alarmante urgencia que a esas horas adopta su vibración metálica. Acudí temeroso precisamente de que a don Miguel, que vivía en la fonda de la estación, muy próxima a mi casa, le hubiese ocurrido algo peligroso. Pero escuché con voz segura y tranquila que me decía: Eduardo, le llamo para decirle que acabo de crear el cerdo. Encontré la solución, me levanté e hice con el papel el primer cerdo de mi cocotología. Sigue comentando Eduardo: tengo la fecha escrita por la mano de don Miguel, 26/4/1927, y una pequeña fotografía me ha conservado la escena. Fernandito aparece sentado sobre el muslo de don Miguel y otro niño de unos amigos nuestros a la izquierda en el banco, y bajo la mano creadora un enjambre de pajaritas. Fernandito contemplaba encantado aquel parque zoológico cuando de pronto se encaró con don Miguel y le dijo: don Miguel, ¿las pajaritas hablan? El maestro quedó en suspenso. Le emocionó la infantil pregunta y el relámpago de una inspiración iluminó aquel pequeño mundo de papel. Dejó al niño sentado en el banco y con un caminar apresurado que le caracterizaba, subió a la casa y se puso a escribir. Pasado un tiempo que ahora no puedo precisar, descendió al jardín enarbolando el original y una copia que aún conservo en un marco con la fotografía antes descrita. Es esta que vemos en la pantalla. Fue por el año 1928 cuando me avisaron, con alarmada urgencia por teléfono, de que don Miguel, que se encontraba en el buró de post, oficina de correos, próximo al pueblo, había caído al suelo sin sentido. Acudí inmediatamente con un médico y cuando llegamos todavía permanecía en aquella situación. Lógicamente creí que su estado era gravísimo. El médico, que era un hidalgo vasco-francés, cuyo apellido lamento no recordar, lo auscultó detenidamente, me dirigió una mirada tranquilizadora y me dijo: don Miguel no tiene nada grave, su pulso es casi normal, aunque muy nervioso, sin que revele flaqueza del corazón. Pronto recobró don Miguel el sentido y me dijo: no es nada importante, he sufrido un ataque de angustia, siento una inmensa ansiedad que me hace vivir en sobresaltos. España es la que está grave por su inercia para soportar gobernantes idiotas. Bueno, pues con este apunte, en el que una vez más vemos a Unamuno preocupado por España, por la inutilidad de sus gobernantes y por las manos en las que anda el pandero, preocupaciones que fueron ahondando en su alma hasta el final de sus días, vamos a dar por concluida esta charla con la esperanza de que haya sido amena y que hayan encontrado en ella algún punto de interés. Muchas gracias.